bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo sobre el yacimiento de Somosaguas. Le dedico este vídeo a Geosfera, que es una asociación de paleontólogos que se encargaron de organizar el día de puertas abiertas que hicieron esta mañana en Somosaguas y que me dejaron poder participar. Y vamos a comenzar a hablar sobre Somosaguas. Primero, ¿cómo se descubrió Somosaguas? Somosaguas se descubrió cuando un estudiante de geología que estaba esperando a su novia en la universidad se acercó a la zona donde ahora está Somosaguas y comenzó a rebuscar entre las piedras y comenzó a encontrar montones y montones de fósiles. Entonces eso se lo llevó a una geóloga y paleontóloga llamada Nieves Flórez. Ella descubrió que sí, que eran fósiles reales y del Mioceno, así que comenzaron a excavar en esa zona y finalmente se comenzaron a encontrar cada vez más y más fósiles y finalmente se creó el yacimiento de Somosaguas. Como todos los fósiles estaban destrozados, en la actualidad sirve como un yacimiento de estudio. Allí van estudiantes de la Facultad de Geología y Biología a excavar para así saber cómo sería en la realidad. Ahora os voy a decir a uno de los animales que habían ahí. Uno de ellos era el Gomphotherium. Era una especie de elefante, solo que con la cara muy alargada y una trompa corta. Y además, una de sus mayores características es que tenía otras dos defensas en la parte de abajo. Se cree que le servirían para excavar y rebuscar brotes y raíces o para meterlos debajo de los árboles y así poder derribarlos para poder comerse las hojas más altas. Otro de los animales son las tortugas gigantes. Allí habían tortugas gigantes terrestres. De las tortugas gigantes terrestres no se sabe mucho, hay muchas más en el yacimiento de Batallones, que es un yacimiento mucho más grande y se cree que puede llegar a ser de conservación excepcional, donde se han encontrado montones de caparazones enormes de tortugas gigantes terrestres, que allí normalmente quedaban atrapadas en los agujeros que habían, que luego eran tapadas por hojas o por agua. Luego estaban los roedores, como la pica, o había una especie de rata que tenía púas, era el antepasado de los erizos, solo que físicamente no se parecía nada, además de que no se podía hacer una bola como los erizos actuales. Los roedores se estudian en la microbiología. Se estudia la ciencia de los animales pequeños y es muy importante, sobre todo por los dientes, porque los animales pequeños necesitan evolucionar mucho, por lo que se encuentran una especie determinada, pueden asociarlo con más facilidad a una época concreta. También están los caballos, solo que en esa época eran bastante diferentes a los actuales, ya que tenían el tamaño de un perro y en vez de tener pezuñas tenían 3 dedos, ya que en esa época todavía había bastante selva en la zona de España, bosque. Y entonces no necesitaban correr mucho. En esa época no hacía falta correr, sino esconderse. Si eres grande y tienes pezuñas, es más fácil poder correr más rápido. En cambio, si eres pequeño y tienes varios dedos, es más fácil poder andar de manera sigilosa y poder esconderte. También habían gacelas. La verdad es que eran prácticamente idénticas a las actuales de la sabana africana. También habían rinocerontes, solo que en esa época no tenían cuernos, aunque eran bastante similares a los hipopótamos actuales. También les gustaba mucho estar en el agua y en la escala alimenticia ocupaban el lugar tanto de los rinocerontes como de los hipopótamos. También uno de los característicos de los rinocerontes sin cuernos era el Aceratherium. Se encontraba tanto en Somosaguas como en Batallones, dos de los yacimientos más importantes de España.
También estaba el calicoterio. Era uno de los antepasados de los caballos actuales, solo que ese era aún más distinto de los caballos actuales, ya que eran caballos pero se movían como gorilas. Básicamente tenían el cuerpo de un gorila pero la cabeza de un caballo, y además eran herbívoros y muy grandes. También estaban las hienas, aunque no son como las actuales, eran bastante más pequeñas y mucho más rápidas. Y estas no eran carroñeras, ellas cazaban su propia comida, lo que significa que eran cazadoras. También estaban los osos, que eran muy similares a los osos grizzly o a los osos negros, solo que eran bastante más grandes. También estaban los tigre diente de sable. Ahí habían dos especies, el Promegatherium, que era más parecido a un jaguar, le gustaba escalar árboles y desde ahí poder tirarse sobre su presa para dejarla inmovilizada. Y luego estaba el Machairodus, que era una especie mucho más grande, que esa, al tener una cola larga, significaba que podía correr muy rápido, ya que si tienes una cola más larga, te sirve para poder estabilizarte mejor cuando haces giros bruscos. En cambio, por ejemplo, los típicos esmilodontes, esos tenían una cola muy corta, parecía más bien el rabito de un conejo, lo que significaba que no se les daba muy bien las carreras a alta velocidad. Se les daba mejor esconderse y hacer una carrera rápida en línea recta para poder atrapar a su presa. Y también habían otros félidos que eran similares a los linces o a los gatos monteses, solo que bastante más grandes y eran muy agresivos. Eran bastante similares a, por ejemplo, el lince rojo, que era una especie de lince que era mexicano, que es bastante grande y que es muy agresivo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y adiós.